Perfecto. ¿Pueden ver mi presentación? Ahí estamos, Rodrigo. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer abrir esta serie de seminarios en el contexto de investigadores jóvenes y de las vocaciones científicas. Eh, Como ya mencionaban, estoy actualmente en Zúrich, soy investigador postdoctoral en el Laboratorio de Neuroepigenética de Isabel Mansuy, que forma parte del Tecnológico de Zúrich, que lo conocemos como el ETH Zúrich, y también de la Universidad de Zúrich, en este caso del Brain Research Institute. Eh, para darles un poquito de contexto, yo me formé en la UNAM desde licenciatura hasta el doctorado. Mi formación previa la hice en Guerrero, en Iguala, eh, y desde hace casi un año estoy viviendo aquí, en donde estoy realizando investigación, en donde busco tratar de comprender cómo es que la actividad de los genes es modulada por las experiencias de vida que tenemos, cómo esto puede afectar, cómo es que nos comportamos y cómo es que, por supuesto, reaccionamos a experiencias subsecuentes en vida. Entonces, como ya mencioné en la introducción, tengo ya un tiempo investigando en el contexto general cómo es que funciona o cómo es que se coordina la actividad de los genes al interior de nuestras células. Y para la charla del día de hoy, decidí que quiero transmitirles una serie de conceptos que considero que son muy fundamentales, y mi objetivo principal es que cuando termine esta charla y ustedes salgan al mundo, tengan una visión un poco diferente de él, una perspectiva diferente que les enriquezca propiamente la experiencia que tienen del mundo que experimentamos. Entonces, el título de la charla es el epigenoma cambiante, porque como espero que quede claro hacia el final de la plática, aunque compartimos el mismo genoma, el mismo set de instrucciones, no tan solo entre individuos de la misma especie y entre nuestras células, este es muy cambiante y fluctúa en función de muchas circunstancias. La plática está organizada en 3 secciones. La primera de ellas es en donde quiero platicarles acerca de qué hablamos cuando hablamos sobre epigenética, que es un concepto que poco a poco ha permeado mucha de la conversación científica y de divulgación, pero que creo que es muy importante definir de la forma más intuitiva posible. Y cuando hablo de epigenética, yo creo que de las 2 palabras más importantes que me vienen a la mente es diversidad, y van a ver en algún momento por qué lo menciono, y la otra es memorias moleculares. La segunda parte de la charla, que está muy ligada a la primera, es ya cuando hablo del epigenoma cambiante, y aquí voy a introducirles 2 aspectos bien importantes, que son los elementos regulatorios, que son porciones del ADN que le dicen a los genes cuándo y dónde y cómo funcionar, y luego cómo es que todo esto puede verse afectado por experiencias de vida, que es la investigación que estoy realizando actualmente. Luego, en el contexto de esta serie de seminarios, voy a hacer una reflexión muy personal, por una parte de por qué es importante investigar, por qué es importante que apostemos en la formación de recursos humanos profesionales para poder desempeñar investigación en cualquier ámbito del conocimiento, porque es fundamental que los gobiernos no pierdan de vista que es esencial tener un capital humano que genere conocimiento. Y por otra parte, muy importante, es una reflexión personal de lo que ha sido el proceso para mí, ¿no? Viniendo de una familia que nadie es investigador, ¿cómo es que creo yo que las diversas circunstancias que se me presentaron me ayudaron a llegar hasta donde estoy? Y también la serie de aspectos personales, por así decirlo, que considero que son importantes, no tan solo en una carrera de este tipo, sino en una carrera que podemos definir en el sentido amplio como creativa. Muy bien. Entonces, me gustaría empezar con una reflexión muy particular, y es que si ustedes piensan por un momento en la extraordinaria diversidad de organismos que habitan este planeta, en las formas que estos tienen, en
las estructuras que poseen, en las habilidades que tienen, todos estos organismos, cada uno de ellos está conformado por millones de células. Millones de células que contienen información genética en el núcleo y esa información es la que proporciona las instrucciones, hablando de una forma muy general, que sustentan la vida misma. Entonces, una serie de conceptos muy importantes que necesito definir. El primero de ellos es genoma y muy seguramente es una palabra que han escuchado con frecuencia, espero, y si no, se las presento. Entonces, cuando hablamos de genoma, nos referimos al conjunto completo de información genética de un organismo, ¿ok? Y de forma general, el genoma proporciona la información necesaria que un organismo necesita para funcionar, para formarse y funcionar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para formarse quiere decir cuando partimos de una célula y se desarrolla un organismo como el extraordinario ajolote que están viendo en esta imagen, y luego para funcionar. Es decir, cómo es que le hacemos para poder sobrevivir en este medio ambiente y tener interacciones con el medio ambiente y nacer, crecer, reproducirnos y morir. Entonces, esa es la definición de genoma. Y entonces, esta información genética eh, está formada por, en realidad, un abecedario que es muy reducido y que de forma muy general lo podemos ejemplificar con estas 4 letras que les pongo en esta diapositiva. ATCG, que son nucleótidos y que son lo que conocemos como los building blocks o los bloques de construcción de la molécula del ADN. Y estas letras son el abecedario de este genoma. Y cuando ustedes piensen en el genoma, quizá esta es la forma más sencilla en la que podemos pensar en eso. Una serie de estas letras o nucleótidos que forman parte de la doble hélice. Y nosotros ahora hay toda una serie de tecnologías que nos permiten no tan solo leerla, almacenarla y modificarla y hacer muchas cosas asociadas con ella. Pero entonces, esto que ustedes están viendo en esta pantalla es la porción de un gen del genoma humano. Es decir, esta información la tenemos todos nosotros en todas las células de nuestro cuerpo, toda la especie de humanos. Y una secuencia muy parecida está presente desde la mosca hasta el humano, el elefante, lo que ustedes quieran pensar. Pero entonces es importante que ustedes tengan esta imagen para que nos podamos ir entendiendo a lo largo de la presentación. Entonces, el genoma está almacenado en moléculas largas, extraordinarias, bellísimas, que los llamamos como cromosomas. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es una micrografía electrónica de un cromosoma. Y en realidad es el ADN que está súper compactado y contiene en esas estructuras está parte de la información genética necesaria que nos hace ser quienes somos, de forma general. Muy bien. Entonces, toda esta información genética, todos estos cromosomas, se encuentran al interior de una estructura celular que conocemos como el núcleo. El núcleo entonces está presente en todas nuestras células y separa a la información genética del resto del contenido de las células. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es, si mal no recuerdo, creo que es un hepatocito, y la estructura que ustedes ven al centro es el núcleo. Y es realmente una innovación evolutiva extraordinaria porque importa mucho separar el material genético del resto de la célula, que es algo que estrictamente no sucede en bacterias, aunque hay cierto nivel de estructura. Esta imagen es interesante por dos cuestiones que van a quedar más claras en las siguientes diapositivas. Y una de ellas es que la imagen que les mostré anteriormente, como cromosomas, no coincide con la que ustedes están viendo aquí. Y es que esos cromosomas muy especiales solamente se forman cuando la célula está a punto de dividirse. De otra forma, los cromosomas están presentes aquí, solamente que no tienen esa estructura particular y todos están acomodados de una forma muy especial en el contexto tridimensional del núcleo. La otra cosa que ustedes pueden ver en esta imagen es que es también una micrografía electrónica,
es que hay zonas que se conocen como electrodensas y zonas que son menos densas, por así decirlo. Entonces, estas zonas oscuras, lo vamos a ver en un momento, tienen un tipo de genes muy especiales y este tipo de conformaciones varían dependiendo del tipo celular. Pero el caso es que toda la información genética está contenida al interior del núcleo y nosotros podemos pensar esto como el powerhouse, ¿no? Como es este, no powerhouse, esas son las mitocondrias, pero es aquí en donde se dan toda una serie de decisiones moleculares que sustentan la actividad y la vida de las células. Y mucho ocurre al interior de esta estructura, no tan solo cuando nos estamos formando durante el desarrollo embrionario, sino también una vez que estamos experimentando el mundo mientras lo vivimos, mientras envejecemos. Muy bien, entonces podemos pensar en el genoma como un manual de instrucciones celulares, ¿ok? En donde cada tomo es un cromosoma. Entonces, cada cromosoma es un tomo y contiene toda la información genética necesaria que está asociada a esa estructura. Y entonces podemos pensar en términos, por ejemplo, de especies, como cada especie, es decir, los ajolotes, las medusas, los humanos, los ratones, las tortugas, todos ellos contienen una serie de tomos y cada uno de estos tomos es un cromosoma y el conjunto es el genoma y el conjunto de todos los genomas los podríamos pensar de cierta forma como la enciclopedia misma de la vida. Ahora, aquí hay un par de particularidades que son importantes mencionar. Entonces, los diferentes organismos tienen números diferentes de cromosomas o diferentes números de tomos. Y cada uno de estos tomos también varía en su tamaño, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los colibríes tienen 80 cromosomas al interior de su núcleo. Los colibríes son chiquititos, pero entonces cada uno de sus núcleos tiene 80 de estos cromosomas y uno podría pensar, bueno, pero son muy pequeños, ¿por qué es que tienen tantos cromosomas de encontrarse con el humano, que tenemos nosotros 43, 23 de nuestra mamá y 23 de nuestro papá? Pero bueno, es que resulta que en el colibrí son 80, pero son chiquititos, ¿no? La información, tienen mucha menos información genética que en otros organismos. Eso no quiere decir que sean menos complejos. O podemos tener ejemplos súper extremos, como el ajolote, que tiene solo 28, pero su genoma es 10 veces mayor que el de los humanos, que el de nosotros. Es un genoma enorme, absolutamente complejo, que tomó años poder descifrar toda su secuencia como la que les mostré anteriormente. Y, por ejemplo, la UNAM con esta carrera de la licenciatura en Ciencias Genómicas, en realidad lo que busca es generar profesionales que sean capaces de poder leer e interpretar ese tipo de información. ¿Y qué es lo que nos dice eso acerca de la función de los organismos y acerca de la evolución misma de la vida en el planeta? Pero entonces, tomen eso en cuenta. El genoma es el total de la información genética de una especie, está al interior del núcleo, está en fragmentos que se conocen como cromosomas, y esos cromosomas los podemos pensar como tomos de una enciclopedia, ¿ok? Entonces, en toda esta serie de reflexiones, piensen por un momento que están, ¿no? que entran en una extraordinaria biblioteca muy antigua, ¿no? Como esta que ustedes están viendo en esta imagen. Entonces, están enfrente de ella y en cada uno de los estantes que ustedes ven a su derecha o a su izquierda, en cada uno de esos estantes está una de estas enciclopedias cuyo conjunto de tomos corresponde al genoma de cada una de las especies que están presentes en el planeta. Y es absolutamente extraordinario. Todo, Toda esta información que ha evolucionado a lo largo de millones de años que ha tenido la vida en este planeta. Y entonces cada uno de esos estantes contiene las instrucciones precisas, necesarias para poder, para que se puedan formar todos estos organismos, para que se generen la diversidad de estructuras y también la diversidad de funciones. Tristemente, por la forma en la que operamos en este planeta, muchos de estas
conjuntos de tomos están desapareciendo por completo. Cada vez que una especie se extingue, perdemos esta información para siempre, ¿no? No va a volver a estar ahí para poder interactuar con el medio ambiente y generar ese tipo de estructuras y de organismos que tomaron millones de años de evolución para llegar ahí. Entonces, la cantidad de información que está presente en el mundo que experimentamos, en el mundo que damos por sentado día a día, es increíble y es complejísima y es extremadamente diversa, y es en esa diversidad en donde encontramos la riqueza misma en la que se sustenta la vida en nuestro planeta. Ahora, un par de conceptos adicionales. Entonces, ya les hablé del genoma, pero entonces el genoma puede estar formado como en una serie de fragmentos, por así decirlo, o de piezas. Y de forma general podemos hablar de dos tipos de ellos. Entonces, en el genoma hay genes, que son segmentos de ADN que por lo general codifican a una proteína. Entonces, está el ADN, es leído por la célula, genera un intermediario que se conoce como mRNA, que es lo que está presente en en algunas de las vacunas que nos están poniendo en el contexto de la pandemia de coronavirus. Y ese mRNA después es traducido por la misma célula y genera proteínas. Y las proteínas son en realidad quienes ejecutan las funciones en las células. Entonces el genoma tiene genes, y esto, lo que ustedes están viendo en esta pantalla, es como vemos que se ve un gen en una computadora. Y ustedes lo pueden pensar en términos de un capítulo de un libro. Y este gen, que se llama ACE2, es un gen que codifica para el receptor que se encuentra en la membrana de nuestras células, que es el que en realidad utiliza el coronavirus para entrar en nuestras células. Ustedes pueden ver, es un conjunto de ATGCs, son 60,000 en este caso de ese gen, y cuando la célula lo lee y produce el mRNA y se traduce, genera un receptor que es como una especie de cerradura y se va a la membrana. Y entonces, a partir de ahí puede haber interacción con el medio externo. Entonces, esto es como se ve un gen. Es un fragmento del ADN que codifica generalmente proteínas. Pero entonces, la parte que es interesante, que es en la que yo trabajo y en la que realmente me emociona muchísimo, no es realmente qué es lo que hacen los genes, pero es quién les dice cuándo y cómo es que tienen que operar. Porque en el 100% del genoma, a menos de que sean genomas muy chiquitos, eh, por lo general, las secuencias regulatorias, que son segmentos de ADN que controlan la actividad de los genes, son muchísimo más abundantes que el número de genes que están presentes en el organismo. En realidad, compartimos un número similar de genes, pero las instrucciones suelen ser súper diversas y muy diferentes en número, y que correlaciona con cuántos tipos de tejidos y células tiene un organismo. Pero entonces, si ustedes piensan el genoma ahora en términos de Legos o de building blocks, pues es eso. Lo podemos dividir de forma general en secuencias regulatorias y genes, ¿ok? Y entonces están aquellos que estudian los genes y sus funciones, y estamos aquellos que estudiamos quién les dice cuándo y cómo es que se prenden. Y hay otros que estudian en términos mucho más complejos cómo es que estos dos elementos están todo el tiempo estableciendo conversaciones que denominamos regulatorias. Entonces, todo esto se los dije porque son una serie de conceptos que necesitamos para poder entender el concepto de epigenética, que en este momento intuitivamente lo podemos pensar que está arriba de la genética, que es la traducción literal, pero es importante aclarar un par de cosas. El término epigenética surge en realidad como una inquietud a un fenómeno que desde antes de mediados del siglo XX, varios embriólogos ya habían observado y había causado muchísimo interés. Entonces, todos nosotros, los que estamos ahorita conectados y los organismos que ven en el mundo, iniciamos siendo una sola célula que resulta de la fusión de los gametos del papá y la mamá, ¿no? Entonces, todos empezamos ahí, y este video se los quiero transmitir porque necesito transmitirles esta sensación del nivel de complejidad en el que estamos hablando. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un embrión de pesebra fecundado, y lo que están viendo en tiempo real es cómo las diversas células se están dividiendo
Y todo esto están siguiendo toda una serie de instrucciones con el medio ambiente. Cada una de las células, que ahorita ya no las pueden distinguir porque son miles de ellas, todas tienen el mismo genoma. Todas ellas, cada vez que se divide, cada vez que se forman estos cromosomas que vieron en una de las primeras imágenes y se dividen, todo el tiempo de madre a hija están transmitiendo la misma información genética. Pero conforme se está formando el organismo, se están tomando muchísimas decisiones, muchas de ellas irreversibles, y entonces ciertas células se van a volver células del ojo, ciertas células van a dar lugar al sistema nervioso central, ciertas células van a formar la columna vertebral, en este caso de este vertebrado, como es el pez cebra, ciertas células van a ir y van a formar y van a ser células de la piel, melanocitos, etcétera, etcétera. Todo esto con el mismo genoma. Y esto nos empieza a poner un problema muy particular, porque es cómo logramos esta diversidad, si es el mismo set de instrucciones en cada una de estas células. Entonces, lo mismo, quiero que vean este nivel de complejidad. Esto es un embrión de mosca. Cada uno de los puntitos que ven ahí es un núcleo. Y se están tomando muchísimas decisiones regulatorias irreversibles. Muchas de las células que ustedes están viendo en este video ya tomaron una decisión. Ya son células que van a ser células de la cubierta externa de la mosca, van a ser células que van a dar lugar a los órganos sensoriales como las antenas, como las patitas, o que van a formar el abdomen, o que van a formar el sistema nervioso central. ¿Cómo ocurre esto en el contexto de compartir la misma información genética? Y esto es algo que la gente se preguntó desde hace muchísimos años, pero que en realidad quien puso conceptualmente la pregunta fue Conrad Waddington a mediados del siglo XX. Él es quien se conoce en realidad como el padre del campo de epigenética porque puso el concepto ahí. Y cuando él puso el concepto, en realidad lo propuso como una inquietud muy fuerte que tenían en ese entonces de explicar lo que les acabo de mostrar. ¿Cómo es posible que compartiendo el mismo genoma se pueda crear tal diversidad de tipos y funciones celulares? Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar un concepto, que en este caso es epigenética, y entonces de forma general la definieron como todos aquellos procesos regulados que, iniciando con el material genético, dan lugar a un organismo. Y es una definición muy general, ¿no? Y es una definición muy general porque en realidad no teníamos idea de cómo es que realmente se estaba pasando, pero intuitivamente eso tenía que ocurrir. Algo pasaba con el material genético, encima del material genético, que se integraba información y de pronto la complejidad surgía. Entonces, lo que nosotros ahora sabemos es que la clave está no en que el material genético cambie. El material genético es el mismo en todas nuestras células, esencialmente. La clave está en qué gen o qué genes son leídos por la célula. Y no tan solo cuáles de ellos, sino cuándo y por cuánto tiempo. Por ponerles un ejemplo, cuando se da el desarrollo embrionario, muy en el inicio, hay genes que se tienen que prender en las neuronas o en los hepatocitos y tienen que permanecer prendidos por el resto de la vida de esas células. Y cada vez que se dividen y se forman nuevas células, se tiene que pasar esa información. Es un tipo de memoria molecular. Y luego hay otros tipos de genes que se tiene que controlar mucho cuando es que funcionan. Mientras estoy hablando ahorita, y ustedes me están escuchando y estamos reflexionando sobre lo que estoy diciendo, hay una serie de genes en nuestras neuronas que se conocen, por ejemplo, como genes de respuesta inmediata. Y esos genes operan en términos de microsegundos. Entonces, se prenden, hay información que está llegando a nosotros, se activan, hay un momento, hay un pico de expresión, es decir, 2 horas, y después se vuelven a apagar. Entonces, esas escalas son tan diferentes en las que operan la función de nuestros genes. Es el inicio y por el resto de nuestra vida o solamente cuando son necesarios. Entonces, lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es, si regresamos a la analogía de los tomos y el abecedario y cómo es que se ven los genes, entonces resulta que está la enciclopedia, ¿no? Que tiene la información genética que define a los humanos, y entonces resulta
que podemos tener varias versiones de esa enciclopedia dependiendo de las células. ¿Por qué? Porque si tomamos el conjunto de tomos que definen a la neurona y los abrimos, va a haber secciones de lo que está escrito ahí que no vamos a poder leer. Y es lo que ustedes están viendo aquí en negro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mismo genoma está presente en todas. La información no ha cambiado, no hay mutaciones. Lo que cambia es la posibilidad de la célula de poder acceder a esa información, de poder leerla. Mucho de lo que hacemos en el campo de epigenética contemporáneo es tratar de entender molecularmente cómo es que las células le hacen en un inicio para dejar secciones del genoma que se puedan leer, a las que se pueda accesar, y regiones del genoma a las que no se puede accesar. Y les ponemos 20 candados y hay muchos mecanismos moleculares que se aseguran que no se puedan volver a leer. Entonces, si comparan en el caso de una neurona con un hepatocito, vean, por ejemplo, supongamos que esta primera sección es un gen que es específico de las neuronas, que tiene que estar activo en las neuronas porque produce proteínas que contribuyen a la fisiología de las neuronas, pero este gen tiene que estar apagado en el hepatocito. Y apagado significa que no hay forma de que la célula del hepatocito pueda leer esa información. Esa información está ahí, solo no se puede leer. Lo mismo pasa al contrario. Y hay secciones que van a estar compartidas porque hay una serie de genes que son los mínimos necesarios para que las células puedan funcionar independientemente de su identidad celular. Entonces, si regresamos a la imagen que les mostré de una célula, lo que ustedes pueden ver en negrito, en oscuro, son genes, son porciones del genoma, genes e instrucciones que están muy compactas. Que la célula enrolla el material genético alrededor de una serie de proteínas que se conocen como histonas y nucleosomas, no voy a entrar en detalles, pero lo que haces es que compactas tanto esa información que no se puede leer. Y no tan solo eso, la mandas a la periferia. Y entonces es de muy difícil acceso. Y todo aquello que puede ser potencialmente leído o está siendo leído, está hacia el interior. Y es lo que ustedes ven aquí en un contraste mucho más claro. ¿Ok? Entonces, al final, en eso es lo que se resume el poder generar este tipo de diversidad celular de una forma muy general. Es decir, en el mismo material genético, pero pudiendo acceder de forma diferencial a él entre los diversos tipos celulares. Al final es un problema de combinatorias y de qué selectivamente leemos o no. Entonces, una cosa que me gustaría compartir, esto es la forma general, ¿no? Entonces, al material genético que está contenido al interior del núcleo asociado en proteínas se le conoce como cromatina. Y esta imagen me gusta muchísimo porque me encanta lo que hago. Y entonces, cuando imagino cómo debe ser estar al interior del núcleo, pues el núcleo debe ser un lugar bastante concurrido, como solía ser el centro de la Ciudad de México pre-pandemia. Y es un lugar muy concurrido, ¿por qué? Porque no tan solo está todo ese material genético ahí, con todas esas proteínas, todo el tiempo hay una conversación, todo el tiempo hay un intercambio de información, porque esto que les estoy diciendo de la lectura, escritura, etcétera, no para nunca, porque en el momento en el que pare, la célula simplemente deja de funcionar y muere. Nuestra visión contemporánea del genoma es mucho más compleja de lo que les platiqué en un inicio. Lo que ahora, por ejemplo, sabemos es si ustedes toman una porción del genoma y lo extienden, entonces sabemos que hay genes, que son pocos en realidad con el resto de las secuencias regulatorias, y hay muchas instrucciones alrededor de ellos. Y las instrucciones suelen ser también bastante variables. Hay instrucciones que conocemos como por motores que están justo al ladito del gen, en donde se empieza a leer, se puede empezar a leer un gen, y es la información mínima necesaria que le indica a la célula cuándo y cómo es que se tiene que leer un gen. Pero hay muchos otros tipos de secuencias regulatorias, unas muy interesantes que se llaman potenciadores o enhancers. Y estas secuencias regulatorias están en términos de miles en el genoma del humano, por ejemplo, como 400,000.
y son las que le dicen a los genes en dónde exactamente se van a aprender. Es decir, si se van a aprender en una neurona, si se van a aprender en un espermatozoide, si se van a aprender en un hepatocito. Y todo esto ocurre en el contexto de la estructura tridimensional del genoma. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que los genes en realidad son bastante populares en el interior del núcleo, porque son muchos menos, son los que producen las proteínas, y hay muchas secuencias regulatorias y todas quieren establecer comunicación con ese tipo de genes. Entonces, cuando la célula no tan solo se enfrenta al problema muy importante de restringir el acceso a la información, también se enfrenta al problema de controlar el flujo de la información, es decir, quién establece comunicación con quién. Entonces, también podemos pensar a lo que ocurre al interior de la célula y en términos de regulación de la información genética como una fiesta de cóctel. Entonces, ustedes siempre tienen a quienes son los populares en la fiesta y luego a todos los demás que están tratando de establecer algún tipo de contacto o información o intercambio de información. Y esos son los elementos regulatorios. Y esto en el contexto del desarrollo está muy bien regulado, pero cuando hay enfermedades, este tipo de cosas pueden ser muy preocupantes. Tan solo para aterrizarlos en el papel que pueden tener estos elementos regulatorios, lo que ustedes están viendo aquí es un ratoncito en el cual hay un gen que se llama Sonic Hedgehog, que es fundamental para que se formen las extremidades en mamíferos. Y ese gen, su actividad está controlada por una secuencia regulatoria, como la que les mostré aquí, ¿no? Que está muy lejos de ese gen, como a 850,000 letras de distancia en la secuencia lineal del cromosoma. Está súper lejos. Pero gracias al plegamiento tridimensional del genoma pueden estar en contacto. Entonces, cuando este enhancer entra en contacto con el promotor del gen, le dice, tienes que prenderte en las zonas que van a dar lugar a las extremidades. Pero si quitamos esa región del genoma, que ahora lo podemos hacer con una especie de tijeras moleculares que se conocen como CRISPR, o lo reemplazamos, por ejemplo, con la secuencia que está presente en las cobras, que ustedes sabrán que no tienen extremidades, lo que pasa es que pierdes por completo la extremidad. Sí lo pueden ver en esta imagen, es muy impresionante creo que muy ilustrativo, porque no están perdiendo el gen está ahí. Lo que están perdiendo es la instrucción que le dice al gen cuándo en el momento, en el desarrollo, es que tiene que prenderse. Y ahí es en donde ustedes pueden ver la gran relevancia que tiene estudiar la información que instruye a los genes cuándo y cómo es que se tienen que prender. Entonces, la versión contemporánea de la definición de epigenética que tenemos, que es lo que estudió yo, Félix Recías en fisiología celular, Mayra Furlan, Julián Valdés, Mario Zurita, muchos investigadores muy buenos en México, actualmente epigenética es un término sombrilla que agrupa al estudio de los mecanismos moleculares que regulan la actividad de los genes. Y me gusta este concepto de se requiere ahora como una villa para regular un gen, porque lo que yo les platiqué ahorita es una versión muy abstracta y muy resumida, secuencias regulatorias que controlan la actividad de los genes. Hay tal variedad de procesos regulatorios que actúan en las secuencias regulatorias que dicen a los genes cuándo prenderse y cuándo apagarse, que es absolutamente increíble toda la serie de mecanismos que evolucionan a lo largo del tiempo para asegurarse que los genes puedan ser leídos en tiempo y en forma. Entonces, eso es lo que conocemos como epigenética y en la charla, un concepto que es muy fundamental que quiero transmitirles es epigenoma. Hablamos de genoma como el conjunto de la información genética, pero cuando hablamos de epigenomas, en realidad a lo que nos referimos es a el material genético que está en el cual se le ponen compuestos químicos o se asocian proteínas que influyen en la actividad de los genes. Y estas marcas, es muy importante que ustedes recuerden
que no modifican la secuencia del ADN. La secuencia del ADN es la misma. En realidad, solamente cambian la forma en la que las células acceden a las instrucciones que están codificadas en el ADN. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en nosotros mismos, nosotros estamos formados por millones de células y tenemos millones de epigenomas. Todos esos genomas tienen el mismo genoma, pero la estructura, los compuestos químicos que están asociados a ellos, el tipo de información que es leída es diferente. Y eso es lo que es absolutamente fabuloso, eso es a lo que yo en principio me dedico, que es en tratar de entender los mecanismos moleculares que permiten generar tal diversidad de función. A partir de lo mismo, cómo es que podemos generar tantos tipos celulares y tantas actividades celulares a lo largo de nuestra vida. Entonces, esta es la versión contemporánea que ustedes pueden pensar de cómo ocurre el desarrollo. Todos empezamos como una célula que se empieza a dividir y a lo largo del desarrollo embrionario se toman decisiones regulatorias. Ciertos genes se prenden y se apagan, en muchos casos de forma irreversible, y el desarrollo es un proceso que va cuesta abajo porque hay muchas decisiones que no se van a poder deshacer de forma normal y entonces al final ustedes tienen toda una serie de tipos celulares que comparten el mismo genoma, pero cuyos epigenomas son diferentes. Y todo esto está todo el tiempo en una especie de equilibrio regulatorio que se suele romper cuando hay ciertos problemas en el medio ambiente, cuando se desarrollan enfermedades, este equilibrio regulatorio cambia y entonces se pueden comprometer no tan solo la viabilidad, pero también la fisiología de las células. Entonces, lo que ahorita les platiqué sobre qué es el epigenoma, qué es el genoma, cómo es que funciona, todo esto ocurrió en el contexto del desarrollo embrionario. Ahí fue donde surgió realmente la epigenética. Pero la vida en realidad no acaba con el nacimiento y el desarrollo embrionario. En realidad inicia propiamente, bueno, no propiamente, pero en el contexto general cuando nacemos y comenzamos a experimentar el mundo. Ustedes, yo, somos nuestras experiencias. Somos el producto de nuestra infancia, cómo es que la vivimos, en dónde la vivimos, el cuidado que tuvimos, cómo la experimentamos. Somos el producto de nuestra cultura, no tan solo en donde nacimos, sino cómo es que nos integramos en la sociedad, cómo es que la sociedad nos recibe, cómo es que evolucionamos en ella, lo que comemos, lo que vivimos. Y actualmente, en mi estancia postdoctoral, en el doctorado me dediqué a estudiar cómo es que se controla la función de los genes en el desarrollo embrionario muy temprano, y ahora en lo que estoy muy interesado es en estudiar cómo es que estos responden y se afectan en función de lo que experimentamos en nuestra vida. Y en el desarrollo de los organismos hay puntos en la vida que se conocen como etapas críticas del desarrollo, es decir, son momentos del desarrollo de los organismos en los cuales están ocurriendo tantas cosas a nivel fisiológico que son ventanas de oportunidad, pero también de vulnerabilidad, en las cuales el medio ambiente o el tipo de situación en la que nos encontremos puede tener un impacto muy fuerte, no tan solo en ese momento, pero dejarnos una especie de memoria o cicatriz a lo largo de la vida. Eso nos permite entender cómo es que las células pueden recordar lo que se ha experimentado a lo largo del tiempo, de forma muy general. La infancia es particularmente un periodo crítico de la vida y sabemos que las experiencias en la infancia pueden tener efectos de largo plazo y estos son aspectos que se han estudiado desde los 50, 60. El trauma emocional en la infancia sabemos que puede afectar el cerebro y su funcionamiento. Y también es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedades psiquiátricas y trastornos del comportamiento. Entonces, actualmente mi interés va en tratar de comprender ya no cómo es que el epigenoma se modifica a partir de integrar información del medio ambiente cuando estamos formándonos en el desarrollo embrionario. En lo que estoy interesado es en comprender
cómo es que se ve el epigenoma en función de lo que vivimos. El trauma de infancia, que es en realidad un tipo de estrés crónico muy fuerte, sabemos que puede dejar marcas en la forma, en la actividad de los genes. En modelos animales, por ejemplo, sabemos que cuando a las ratoncitas las separamos de sus crías durante cierto periodo de tiempo, rompemos un vínculo materno de contacto físico que es muy importante para que se activen ciertos genes que terminarán de formar la respuesta fisiológica ante el estrés de las crías cuando son adultos. Entonces, lo que ahora yo estoy tratando de entender es cómo es que se ve el epigenoma de las neuronas después de haber experimentado un periodo de estrés crónico muy agudo en la infancia, que en este caso es en las primeras etapas del desarrollo postnatal. Entonces, a lo que quiero ahora moverme, ya hacia el final de esta segunda parte, es a contextualizarlos en cómo es que podemos estudiar el epigenoma dependiendo de las experiencias de vida que tengamos. Sabemos que, por ejemplo, el trauma, percibido como un tipo de estrés muy agudo, puede no tan solo tener un impacto duradero en la forma en la que funcionan nuestras neuronas, en la memoria, por ejemplo, que sabemos que puede estar muy afectada, sino también en la descendencia de aquellos que sufrieron este tipo de eventos traumáticos. Y eso es algo que en epigenética se conoce como herencia transgeneracional. Y es un tema muy particular, muy susceptible de malas interpretaciones, pero fundamental, y que cada vez hay más información que sugiere que pasamos información a las siguientes generaciones y que esto puede influenciar la forma en la que la fisiología y la forma en la que respondemos al mundo. Y por supuesto es algo que es extremadamente interesante desde un punto de vista de salud pública. También sabemos que el estrés, en particular lo conocemos como estrés traumático, es decir, aquellos tipos de estrés que son crónicos y no predecibles, que seguramente muchos de nosotros nos podemos relacionar con ellos, que también están muy asociados a desarrollos de patologías psiquiátricas y que influyen en su heredabilidad. Y como nuestro grupo de investigación, así como otros, estamos muy interesados en comprender molecularmente cómo es que ocurre esa integración de la información de la experiencia hacia la forma en la que opera nuestro genoma. Hay también investigación en otro tipo de experiencias que son como la exposición a ambientes enriquecidos, y es un poco el opuesto a lo que les platiqué en este momento. En vez de estar expuestos y estudiar qué es lo que pasa en condiciones adversas, qué es lo que pasa cuando estamos en condiciones no tan solo óptimas, arriba del óptimo, cuando se provee no tan solo de lo mínimo necesario para poder desarrollarnos, es decir, comida y habitación y contacto, sino también sociabilidad, la posibilidad de hacer ejercicio y tener estímulos cognitivos constantes. Y sabemos que eso también estimula e influye en la actividad de los genes, no tan solo de las neuronas, sino de muchos otros tipos de células de nuestros órganos, y eso también puede influir en este caso, la cognición de las siguientes generaciones. También hay investigación muy importante que se está desarrollando en cómo influye en nuestro epigenoma lo que consumimos y a lo que estamos expuestos. El bisfenol A, que es un disruptor endocrino que es relativamente común en ciertos tipos de plásticos, cada vez hay más investigación acerca de el daño tan prominente que puede generar el que nuestras células estén expuestas en eso, porque en realidad son señales que todo el tiempo están llegando a las células para indicarles que tienen que hacer algo, cuando en realidad es algo que no tendría que estar pasando. Entonces, en estos ejemplos, de forma muy general, lo único que quiero transmitirles es precisamente el hecho de que el epigenoma puede ser susceptible de modificación en función de
las sustancias químicas y alimentos a los cuales estemos expuestos, pero también de nuestras experiencias de vida. Y aquí parece ser que depende mucho del momento en el que ocurran y de la durabilidad en la que éstas se integran. Bueno, entonces, como mensaje final de esta segunda sección, lo que quiero que se lleven a casa, aparte de los conceptos que les transmití, es que nosotros, así como los diversos organismos que habitan ese planeta, somos el producto de una conversación que dura toda la vida, desde el momento en el que nacemos, en cada una de nuestras células, todo el tiempo hay una conversación incesante entre nuestros genes y el medio ambiente. Y entonces es a través de esa conversación que nosotros somos lo que somos. Entonces, ya definí que es epigenética, cómo es a través de estos diversos procesos moleculares que podemos generar diversidad celular, que se pueden generar memorias celulares, qué son los elementos regulatorios y cómo que es que todo esto puede ser susceptible de ser modificado por las experiencias de vida. Entonces, ya para terminar, porque estoy ya un poquito al límite del tiempo, quiero hacer un par de reflexiones finales acerca de la importancia de la investigación y de ciertas enseñanzas muy personales que tuve o que he tenido a lo largo de mi experiencia profesional. Creo que en este contexto, la forma más clara de llamar nuestra atención acerca de la, la gran necesidad que hay de promover el desarrollo científico, de promover la generación de recursos humanos, es a partir de una situación tan dramática como es la que estamos viviendo, que es la pandemia por coronavirus. La imagen que ustedes están viendo es la imagen que ganó este año en la categoría individual del World Press Photo. Es en Brasil. Y vean, es muy dramática cómo cambió nuestra vida en un periodo de tiempo tan corto. A consecuencia de un virus, que es una entidad que consideramos no viva, que contiene material genético y que al infectar a las células redirige la función de ellas en función de multiplicar a este virus y por consecuencia hay toda una serie de muerte celular y con los que ustedes ya vieron el impacto que puede tener en todos los organismos. Quiero citar lo que Pepe Mujica, uno de los co-descubridores de CRISPR, escribió en un artículo hace un tiempo, y es que en general la lección que podemos tener para los científicos, importantísimo para los creadores de políticas públicas y para la humanidad, es que literalmente la única forma de avanzar es promoviendo el crecimiento de cada esfera del conocimiento, apoyando la investigación fundamental. Entonces, dos cosas muy importantes: a promover el crecimiento de cada esfera del conocimiento. No solamente la biología, no solamente la biología molecular, no solamente la biología. Es promover el crecimiento integral de este conocimiento en el contexto de la investigación fundamental que nos permite entender cómo funciona el mundo, porque es que con esa información podemos hacer frente a situaciones absolutamente críticas como las que estamos viviendo en este momento. La generación de vacunas como la de tecnología de mRNA no vino a razón de promover directamente la creación de ese tipo de instrumentos terapéuticos. Fue una consecuencia del desarrollo de investigación básica, de comprender cómo es que las células leen y procesan la información. Y a lo largo de los años se junta una serie de información que nos permite entender cómo somos y cómo funcionamos, que en el contexto de una situación tan crítica como la que vivimos hace sentido y nos permite poder generar herramientas que nos permitan salir de una situación así. Entonces, como dijo Luis Pasteur, no hay ninguna categoría dentro de la ciencia a la cual podamos llamar ciencia aplicada. Hay ciencia y aplicaciones de la ciencia y va juntas. Es así como la fruta del árbol que la sostiene. Es aquí en donde necesitamos más personas. Es aquí en donde necesitamos más jóvenes que
decidan involucrarse en el quehacer científico en cualquiera de las áreas del conocimiento. Es aquí en donde necesitamos a quienes hacen políticas públicas que entiendan la importancia de hacer este tipo de inversiones, no tan solo en la generación del conocimiento, sino en la formación de los recursos humanos que puede generar ese conocimiento, que el conocimiento es un capital absolutamente fundamental que contribuye a la humanidad y que, como vemos en este contexto, puede tener implicaciones absolutamente fundamentales. Entonces, para terminar, una reflexión muy personal, es llegar al nivel de postdoc es justo la última etapa que, la última casilla que uno checa antes de tratar de conseguir una posición como investigador y tener tu propio laboratorio y poder dirigir tu propia investigación. Y ha sido un camino largo, emocionante, pero el cual me ha dejado enseñanzas que creo que son bien importantes y fundamentales y que ocurrieron en el contexto de mi formación como científico, pero que creo que son importantes en la vida. Entonces, esta charla, como en realidad está enfocada y va en el contexto de las vocaciones científicas, me gustaría compartir un par de consejos que yo me daría a mí mismo siendo muy pequeño. También en este contexto en el cual la cantidad de científicos que hay en México es bajísima. Entonces, no pasa, ¿no?, como que tengamos frecuentemente en la familia alguien que sea investigador y a quien podamos preguntar qué hacerlo y cómo hacerlo. En muchas ocasiones uno toma la decisión sin saber exactamente qué es, ¿no? Simplemente vamos y lo hacemos. Entonces, ¿qué me aconsejaría yo si pudiera regresar en el tiempo? ¿Qué les aconsejaría yo a ustedes? Lo primero es que creo que es bien importante ser valiente y más con aquellas cosas que no son muy fundamentales y no son muy importantes. De las cosas que más orgulloso me siento son aquellas que necesitaron una gran dosis de valor, ¿no? Fue atreverme a solicitar entrar a Genómicas pese a que una parte de mí sentía que no tenía lo necesario. Fue a atreverme a hacer solicitudes a universidades en el extranjero, fue a atreverme a hacer un doctorado, fue a atreverme a hacer una pregunta que nada me garantizaba que iba a funcionar, fue a atreverme a pedir una posición postdoctoral, a subirme en ese avión y a venir acá. Creo que ser valiente es bien importante y ser valiente no indica la ausencia de temor o inseguridad, eso es miedo, es pese a eso decidir hacerlo. Y ese creo que es un consejo que es muy importante. Va a haber temor, va a haber inseguridad, pero no dejen que eso sea mayor que las ganas de tomar las decisiones sobre lo que ustedes quieren hacer. La segunda que creo que es bien importante es que sí creo que es muy importante encontrar nuestra pasión y nos puede tomar tiempo, nos puede tomar una vida, pero hay que encontrarla. Hay que encontrarla y creo que la mejor forma de encontrarla es escuchándonos, aprender a sentir cómo nos sentimos cuando hacemos algo. Y eso también implica es que hay que estar muy abiertos a todas las experiencias que puedan tener lo más temprano en su vida que esto pueda ocurrir, porque es una búsqueda. Y entonces llega un momento en el que en esa búsqueda nos encontramos y sabemos que eso es lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo como les decía, mis papás no son investigadores, nadie en mi familia estaba en ciencias naturales. De alguna forma extrañísima que nunca voy a poder explicar, desde muy chiquito tenía inclinaciones muy evidentes a comprender al mundo natural, pero fue en la secundaria con Tere Cantú, en esa secundaria en Iguala, en donde la primera vez que escuché el concepto de las leyes de Mendel, y son esos recuerdos que se quedan con uno, supe que eso
ahí lo supe. Es como esta sensación que uno tiene en el estómago de, es ahí, ¿no? Y es ahí cuando supe, quiero entender el mundo desde esa perspectiva. Entonces, encuentren su pasión, encuéntrenla y sean valientes para seguirla. No es sencillo, lo que les estoy diciendo no es nada sencillo, pero creo que contribuye a tener una buena vida. Y esto me lleva a un tercer consejo que yo me daría y es que es muy importante mantenernos honestos y fieles a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad en la que todo el tiempo muchos estamos tratando de hacer lo que alguien más está haciendo. Y creo que cuando se hacen las cosas importantes, uno tiene que ser valiente y muchas veces mirar a donde los demás no están viendo. Y creo que esa es una forma muy importante, quizá una de las más importantes, de lograr hacer cosas relevantes. Vean hacia otro lado, vean probablemente a donde no están viendo los demás. Quizá ahí hay una gran oportunidad. A los padres les puedo decir que crean en sus hijos, si está en sus posibilidades, crean en ellos incluso antes de que ellos mismos crean um, en ellos. ¿No? Y eso es algo con lo que yo me siento muy orgulloso con mis padres. Me apoyaron de forma incondicional. Por supuesto, tenían temor de qué iba a hacer y cómo lo iba a lograr, pero siempre estuvieron ahí y eso es algo que en retrospectiva les agradezco muchísimo, porque todos en algún momento tuvimos temor, pero nunca fue mayor que, el deseo y la convicción de hacer las cosas. Um, en general, creo que todo esto va en función también a algo que mencioné en mi tesis al final y es un concepto general de tener una vida bien vivida, ¿no? Creo que influye muchísimo encontrar nuestra pasión, el ser individuos y ciudadanos del mundo. No estamos solos y el encontrar nuestra pasión y tratar de integrarnos en la sociedad creo que puede tener y generar un beneficio enorme. Tomar una carrera de cualquier tipo, inusual, creativa, sí, va a requerir valor. Y creo que en ese sentido hay algo que Virginia Woolf dijo y que me gusta mucho y que lo apliqué en mi vida propiamente cuando decidí que iba a dejar de ver a los lados y me iba a enfocar en hacer mi camino muy particular. Y es que, y esto principalmente a los chicos, no hay realmente prisa, no hay necesidad de llegar, no hay necesidad de ser nadie más que uno mismo. Y es en esa particularidad es en donde uno puede lograr cosas extraordinarias, pero requiere valor, requiere encontrar eso que ustedes tienen, el profundo deseo de hacer y no mirar el camino de alguien más, simplemente hacerlo. Al final creo, y se los puedo decir muy honestamente, no creo que será sencillo. Requerirá mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sí creo que encontrando esa pasión, encontrando eso que nos encanta hacer y lo disfrutamos muchísimo, el camino se hace disfrutable y es justamente disfrutar el camino lo que hace que valga la pena. Pues eso es todo. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y estoy encantado de tomar preguntas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido una charla realmente extraordinaria, muy, muy buena charla. Y además, en todos los sentidos, en el aspecto personal, con este cierre y en el aspecto de divulgación, creo que ahora entiendo un poquito más de genética, de genes, del CRISPR. Y bueno, creo que así va a ser para todos los que nos vieron. Te voy a transmitir algunas preguntas. Tienes Bueno, muchísimos saludos y desde muchas diversos gracias. lugares en México, en Monterrey, desde aquí, desde la península de Yucatán, desde Quintana Roo, te mandan muchos saludos y te agradecen también por tu tiempo, pero te voy a transmitir solo algunas de las preguntas que nos están haciendo y te pediría, si es posible, haga una respuesta así breve,
a ellas para poder Sí, sacar sí, la sí. mayoría. Nos pregunta Cristian Muñoz, ¿hay métodos donde se aplique Machine Learning para la obtención de nuevos genomas? Pues representan bases de datos. Y si es así, ¿qué procedimientos se usan para su alteración? No sé muy bien si para nuevos genomas, pero se están utilizando los métodos de Machine Learning para integrar información sobre los epigenomas y para poder identificar los elementos regulatorios. Eso ya se está haciendo. Hay un par de artículos que se publicaron este año muy interesantes en Nature. Y luego la forma de modificarlos, por ejemplo, genéticamente, lo podemos hacer con CRISPR, directamente dirigiendo secuencias y para cortar segmentos del ADN, o también ya hay modificaciones de CRISPR que nos permiten, en vez de modificar la secuencia del ADN, modificar la capacidad de las células de poder leer ciertas secuencias. Entonces, Okay. Patricia Santos, supongo que el origen de la regulación genética es paralelo al origen de la pluricelularidad. ¿Ocurre algo parecido a esa regulación en organismos coloniales o en donde las células siguen siendo individuos, pero sí hay algo de diferenciación, células internas y externas al menos? esa es una extraordinaria pregunta. Entonces, antes, la regulación genética, por supuesto, ocurre desde arqueas, bacterias, hasta eucariontes y organismos pluricelulares. Esta pregunta en particular es este tipo de diversificación de regulación transcripcional o epigenética. Parece ser que sí está muy asociado al origen de la multicelularidad, ¿no? Porque hay que generar diversos tipos celulares a partir del mismo genoma. Entonces, eso es, hace un par de años Amos Tanay publicó un artículo en Nature Ecology que al respecto, muy interesante. Y luego las colonias, no estoy seguro, no tengo una respuesta clara sobre eso. Intuitivamente, yo lo que creo es que antes de formar la colonia, estas células individuales tienen sus propios mecanismos de regulación e integración de información, y una vez que se establece la colonia, yo quiero creer que se establece ya un tipo de regulación um, global. No sé si hay algo como una diferenciación. Eso sí, no lo sé. Tendríamos que inicialmente al menos ver su genoma y ver si la maquinaria que permite generar esa diversidad de regulación está presente en ellas, como en otros organismos. Ok. Antonio López pregunta, ¿estos tipos de estrés o trauma solo tienen impacto en las células del sistema nervioso? Muchas gracias por tu excelente plática. No, afectan varias células, muchos tipos de células. Por ejemplo, los modelos que estamos utilizando nosotros, se afectan las neuronas del hipocampo, se afectan las neuronas del hipotálamo, se afecta el espermatozoide, se afectan los óvulos, hay problemas en el corazón. Es multisistémico, y creo que en parte es porque la respuesta al estrés es sistémica. Entonces se libera el cortisol en sangre, afecta muchos sitios, y el punto es la cronicidad y el periodo de vida en el que ocurre. Nosotros lo estudiamos, por ejemplo, yo en particular estoy interesado en ver molecularmente cómo se ve el trauma en las neuronas, porque estoy interesado en ese aspecto en particular, pero en realidad hay muchos otros tipos celulares que se afectan, la médula, o sea, el sistema inmune. Sí, es muy general. Y lo estudiamos en ese contexto porque estamos en un modelo de como trauma, ¿no? Temprano. Pero, por ejemplo, en el caso que les mencioné de BPA, del disruptor endocrino que está presente en plásticos, pues es un efecto multisistémico. Entonces afecta a las células de los adipocitos, los ocitos, etcétera. Ok. Estaba pensando en una pregunta, pero voy a pasar mejor a la siguiente. O sea, me llegaron muchas preguntas hacia la cabeza, pero bueno. Rodríguez, Lennon, Lupita, hace una pregunta muy interesante. ¿Dónde podemos leer más acerca de epigenética, CRISPR? ¿Tienes alguna bibliografía de divulgación que pudieras recomendar? ¿Algún libro que nos pudieras mencionar? Este,
Sí, claro. Bueno, Lupita fue mi maestra en el CEBETIS, Muy en bien. laboratorista clínico. Así, fue excelente. Eh, tengo, creo que no hay información de divulgación en inglés generada por Nature. Esas ligas se las puedo enviar. Creo que no hay realmente como un libro de divulgación o divulgación en español sobre epigenética. Suena que tenemos que arreglar eso prontamente. Pero bueno, sí hay. eh, Nature tiene secciones especiales en las cuales de forma general explica qué es un gen, qué es el epigenoma, etcétera. Y hay unos videos muy bonitos en inglés que explican eso, el genoma, el epigenoma, etcétera. Eso se los puedo hacer llegar. Justo ahora estoy recordando, creo que en una editorial española, el año pasado, precisamente por el Nobel que le dieron a Carpentier y Ya, a sí, Dudney, sí. publicaron un libro que es algo así como corta y pega. Sí, Si le ese lo porta, si le, escribió Juice bueno, Montu, ok, que es el libro de divulgación de CRISPR, ok, idealmente. Y él, creo que en el inicio, también contextualiza qué es el ADN, cómo es la estructura, cómo se modifica, cómo funcionan los genes, porque son como el tipo de conceptos básicos que necesitas para poder entender el sistema. Pero sí se llama corta, pega y algo más. sí, sí, Juice sí, sí. Montu es el autor. Muy bien, pues si no, pueden buscar ahí en su librería favorita y seguro encontrarán algún título. Y Sí, bueno, ya sí. para terminar, aunque tenemos muchos saludos para ti, me gustaría terminar con este mensaje que te manda Mariana Sánchez. Dice: Rodrigo, te miro desde el Estado de México. Creo que tendré que terminar de ver tu conferencia después porque se va a ir la luz en mi casa. Está lloviendo mucho. Pero no quería irme sin agradecerte tu tiempo y esfuerzo y decirte que te admiro y estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Gracias por representar a los mexicanos de una manera tan honorable y por ser un gran ejemplo. Entonces, Muchas pues con gracias. este mensaje que creo que es compartido por todos los que estamos aquí, pues te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y pues le pediría ahora...